Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos terminando con esta extraordinaria trilogía que es Patria. Ese es el tomo 3. Y realmente ha sido pues una oportunidad de recorrer la historia mexicana y recorrerla realmente con un buen sabor de boca, ¿no? Para empezar, bueno, como hemos dicho, el libro es un libro que es de acceso muy fácil, muy sencillo, pero sin embargo es un libro bastante documentado y vienen algunas cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, es muy interesante ver que gran parte de la guerra contra la intervención francesa se realizó en el norte del país, particularmente en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua y en Sonora. Digo, no dejaron de ser importantes obviamente Zacatecas y bueno, qué decir de Querétaro, ¿no? Y el otro lugar que fue muy importante en la lucha contra la intervención francesa fue Oaxaca, sin descontar las tres batallas de Puebla, ¿no? Digo tres batallas de Puebla porque una es el 5 de mayo del 62, la otra será la batalla de abril en, en 63, y la otra, la última batalla será la batalla del 3 de marzo del 67. Entonces, definitivamente es un lugar muy importante, Puebla, pero las batallas más importantes posiblemente se realizaron en el norte y hay varias cuestiones que hay que ver. En primer lugar, uno, la actitud de norteamericano y la situación en Norteamérica. Una cosa que alienta a Napoleón a intervenir en su aventura mexicana es, en primer lugar, el hecho de que exista la guerra de secesión, en la cual él hace una relativa alianza con los suristas, ¿no? Y que esta relativa alianza con los suristas es una alianza en la cual él veía la posibilidad de que la Unión Americana se dividiera en dos y tener una alianza precisamente con los esclavistas del sur en contra de los unionistas del norte. Esto también va a abrir la posibilidad de que los liberales encuentren una asunto precisamente con el norte, que es el norte que está luchando precisamente en contra de la esclavitud y por la unidad de la nación. Bueno, este es un punto que es un punto muy importante. Segundo, que en ese momento es cuando se dan las batallas más fuertes por parte de los franceses en México y que logran dominar el país. Hay que decir que la dominación del país fue una dominación muy relativa, porque si bien controlaron grandes ciudades como Monterrey, como Zacatecas, como Puebla, como Ciudad de México, no lograron controlar las poblaciones pequeñas, que eran poblaciones que eran muy importantes y las cuales estuvieron casi siempre en manos de los liberales. O cuando los imperialistas, con Maximiliano, los franceses, los austriacos y los belgas llegaban y tomaban una ciudad pequeña, digo, era muy pronto el tiempo que la perdían, y entonces era una batalla que era una batalla de desgaste para las tropas francesas, por lo cual va a hacer que Napoleón en determinado momento desista de su aventura mexicana por dos razones fundamentales. Una razón es la derrota de los suristas, el triunfo del norte de Estados Unidos, lo cual hace que quien ganó es quien escogió como enemigo en cierta forma, y quien pierde es sus aliados, que son el sur. Esa es una razón. La otra razón importante, estoy hablando de las dos razones externas, es el inicio de ciertas batallas, entre las cuales va a ser muy importante la batalla con Prusia, una batalla que finalmente va a perder y que necesita concentrar fuerzas en Europa para la guerra contra Prusia. Y la otra razón, que tal vez sea la razón más fuerte, son las constantes derrotas que se tienen en México. Entonces, Bazaine, que es quien lleva a cabo la dirección de las tropas francesas, en determinado momento acuerda con Napoleón la retirada, pero sin embargo, a pesar de que se acuerda la retirada, hay batallas importantes en que son derrotados los franceses, ya habiendo puesto una fecha para la retirada,
pero que es muy importante el controlar México para Juárez y los liberales. Y esto es la derrota en Monterrey, que eso va a hacer que Vidaurri huya hacia el centro y se ponga las órdenes de Napoleón, con quien va a llegar incluso a ser secretario de Hacienda. Este, la, o sea, las batallas del norte empiezan a ser perdidas y la batalla de Oaxaca que también pierde a manos de Porfirio Díaz. Y el gran héroe militar, o sea, el gran estratega militar, es un norteño regiomontano que es Mariano Escobedo. Yo creo que la figura de Mariano Escobedo no ha sido puesta en las dimensiones que debería estar y creo que es justo hacer un reconocimiento a la estrategia de Mariano Escobedo, que fue quien los derrotó en Monterrey y que es el que va a tomar Querétaro y va a tomar prisionero a Maximiliano, a Mejía y a Miramón. Bueno, creo que a mí me parece que son sucesos que efectivamente tienen o se entrelazan, como dices, no nada más la guerra en Estados Unidos y su relación con las tropas francesas o ese intercambio potencialmente comercial y todo lo que estaba sucediendo de forma paralela, ¿no? Creo que los conflictos o las guerras constantes, no nada más en el país, sino ciertas coyunturas como la bancarrota que estaba viviendo México y las condiciones socioeconómicas y muy relacionadas con la guerra que se estaban viviendo en Estados Unidos, fueron como, digamos, la antesala de ese momento donde justo Francia toma el control de la Ciudad de México e impone pues a esta figura, ¿no? A Maximiliano de Habsburgo. Por lo que creo que es importante retomar varias, como dices, pues la historia no es, definitivamente no es lineal, hay varias condiciones que suceden de forma paralela y hay incluso analistas que estudian este fenómeno de cuando, de lo que sucedió a la par y lo que sucedió con Vidaurri, como lo que sucede, por ejemplo, en el presente y las distancias, ¿no? Que existen, pues, entre, en ese entonces, los juaristas, haciendo un paralelismo con el presente, ¿no? Y estos pequeños reinos que de repente son los espacios y regiones, ¿no? Por ejemplo, de los gobernadores y el poder, por ejemplo, que tuvo Vidaurri en su momento, que creo que fue una figura, como bien dices, interesante respecto a su trabajo, lo que hizo como secretario de Hacienda, y después, pues, lo que sucedió con Juárez y este momento de tensión tan importante, y pues la traición de Vidaurri por su relación con las tropas francesas, ¿no? Que es algo que se le denomina pues como un traidor a la patria. La otra cosa que me parece muy interesante es, o sea, bueno, el libro nos narra situaciones que pasan a ser sumamente importantes de esta lucha. O sea, prácticamente el viaje de Carlota a Europa es un viaje para tratar de convencer a Napoleón que no se retire de México. Y la discusión, que a mí me parece una discusión falsa, de si era más liberal Maximiliano que Benito Juárez. Para empezar, partamos de una cosa. O sea, Maximiliano es escogido por Napoleón III para ser el emperador de México. Entonces él dice, siempre y cuando el pueblo de México me aclame y me reconozca, que es aclamado y reconocido por una regencia, no por el pueblo de México, y entonces accede a ser el agente de la intervención de un tipo tan reaccionario y tan conservador como es Napoleón III, el cual además, además de ser ampliamente represivo y que está en el poder gracias a un golpe de Estado, hace acto de fe católica, lo cual, bueno, cada quien puede tener su religión, pero de conservar un México católico, ¿no? Entonces, independientemente de las posiciones que mantuviera Maximiliano, pues aquí hay una concesión que da Maximiliano a Napoleón III, o sea,
no puede ser completamente liberal sirviendo los intereses del conservador Napoleón III. Yo quiero señalar algo también respecto a la Marsellesa, porque en México, en 53, Antonio López de Santana regresa a México, regresa de Cuba. En Cuba tiene un gran amigo que es Nuno, el cual va a ser el compositor de la música del himno nacional mexicano, el cual es español, al cual se le paga un premio. Y el himno nacional mexicano originalmente tenía algunas estrofas que eran dedicadas directamente para el conservador Santana. Entonces, cuando triunfa la revolución de Ayutla, los republicanos mantienen como su himno la Marsellesa, que era el himno de la Revolución Francesa, que cantaba, pues precisamente era un canto a la libertad, ¿no? Entonces, cuando la guerra de reforma termina y que Juárez está, no recuerdo cuál es el teatro donde está Juárez, y que avisan que han derrotado a los conservadores, todos se paran y empiezan a cantar la Marsellesa. La Marsellesa no era el himno de Napoleón III, ni fue el himno de Napoleón I. Fue el himno de la Revolución y después era el himno de la Tercera República. No va a ser ni el himno va a ser el himno de la Primera República, no va a ser el himno de la Segunda República, que es una república bastante falsa, ni va a ser el himno del Imperio, pero sí va a ser el himno de la Tercera República. Entonces, la Marsellesa no tiene absolutamente nada que ver. Incluso en el caso de Gainsbourg, que fue un compositor musical muy importante, francés, puso la Marsellesa a ritmo de reggae, y cuando la cantaba en Estrasburgo, llegaron los fascistas franceses del Frente Nacional y atacaron a Gainsbourg y las I-Tree, que eran el coro de Bob Marley y que fueron el coro de Gainsbourg para su disco donde grabó la Marsellesa, y otras canciones de reggae, no quisieron salir por la amenaza de los fascistas, y entonces Gainsbourg dijo: yo se voy a salir, y salió y dijo: yo canto la Marsellesa como creo que debe ser cantada hoy, que los mejores sentimientos revolucionarios se encuentran en América Latina, y Haití y la Martinica son parte de América Latina, y entonces y Jamaica también. Bueno, Jamaica es de música, y digo, de letra inglesa, de palabra inglesa, pero son los países que son los países revolucionarios hoy. Entonces por eso canto la Marsellesa a ritmo de reggae y canto la Marsellesa a ritmo de reggae. Yo digo esto porque hay mucha gente que dice: qué contradictorio que se cante la Marsellesa y que el conflicto va a ser precisamente con Francia y con Napoleón, que no tiene absolutamente nada que ver con la Marsellesa. Eso me parece interesante porque creo que dentro de la voz popular, muchas personas tenemos referencias como culturales. Bueno, decía que dentro de estas referencias culturales a veces son curiosas porque son contradictorias. Es el caso, te decía, de cuando haces un recorrido por el histórico Palacio de Chapultepec en la Ciudad de México, con los miles de elementos que tiene de las múltiples etapas de la historia mexicana. Una de las etapas que más exalta a los mexicanos, las mexicanas, tiene que ver con todas estas referencias estéticas de la permanencia durante 3 años de Maximiliano y Carlota en ese castillo, y no tanto con los otros personajes que le sucedieron o que le antecedieron. Entonces, por ejemplo, y lo dice Taibo de forma muy, creo que muy chistosa e irreverente, que él prefiere sentarse en el carruaje destartalado que utilizaba Benito Juárez para trasladarse por todo el país, que sentarse en el carruaje barroco increíble que tenía o que mandó a hacer Maximiliano, independientemente del rasgo estético que puede ser indiscutiblemente interesante.
lo curioso es cómo de repente idealizamos estas figuras, Jorge, y que creo que también suelen ser pues un referente dentro de la historia. De hecho, hay un libro que publica la editorial Tumbona que se llama Máximas Mínimas de Maximiliano y que de repente creo que hace justicia, por llamarlo de alguna manera, cuando por ejemplo, relata ciertos rasgos del personaje, hasta cierto punto humanizándolo, pero también quitándole como ese velo de idealizado con el que creo que nos han enseñado a filtrar lo que representa Maximiliano para México. No deja de ser una imposición. Era un personaje alemán, austriaco, que, como dice Fernando del Paso, tenía poco austriaco en el sentido de las referencias como tradicionales de orientadas a operar, porque decían que era como muy indeciso. Maximiliano dicen que era muy bueno para cazar mariposas y muy mal gobernante, ¿no? Entonces, tampoco le hace mucho eco a la trascendencia más allá de la académica de Carlota, sino que hablan de ellos como más como intelectuales que como gobernantes. También mencionan algunos pasajes dentro de sus máximas mínimas y las historias que escribió, curiosamente, no durante su gobierno, sino previo a su gobierno. Entonces él retrataba los viajes que había estado por varios países, por Brasil, por Cuba, por Gibraltar, y cuando llega a México deja de documentar. Hubiera sido muy valioso que esas máximas y mínimas o esos aforismos los trabajara durante su gobierno. No fue el caso, pero sirven mucho como para filtrar lo que hizo, y entonces hacen un ejercicio interesante los de Tumbona para contrastar esos dos momentos históricos. Y como dice Taibo, yo me siento mucho más identificado con el carruaje sencillo, destartalado de Juárez, que con el carruaje de Disney de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Hace aproximadamente 3 administraciones del Instituto de Cultura se publicó un libro que era un libro que exaltaba a Maximiliano. Yo pedí la palabra y no se me dio, prefirieron no dar la palabra a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, decía, bueno, ¿por qué ven mal que Maximiliano llegara a gobernar a México si era común que los países fueran gobernados por extranjeros, ¿no? Obviamente que la persona que hablaba no entendía que había un anticolonialismo en el continente americano, pero también había un anticolonialismo europeo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, una cosa interesante es ver la pintura del fusilamiento de Maximiliano por Manet, que hace como 4 diferentes versiones, porque la derrota del imperio de Maximiliano y de la intervención napoleónica en México fue vista como un éxito de los anticolonialistas europeos. Entre ellos estaba Manet y estaba Courbet, que eran 2 grandes pintores que en esa época estaban haciendo realismo y que, bueno, Manet después continuó con el impresionismo que surge del realismo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que la cuestión anticolonialista de parte de los anticolonialistas mexicanos también correspondía internacionalmente al anticolonialismo que se daba en otras partes. Incluso veamos que, por ejemplo, el Manifiesto Comunista fue publicado en el 48, y el 48 y un poco después, una de las discusiones que tiene Marx, Marx dice, los ingleses no podrán ser libres si no aceptan la libertad de Irlanda. Los franceses no podían ser libres si no aceptaban la libertad de México. O sea, si veían el imperialismo europeo y el imperialismo francés como una cosa positiva, no les permitía ser libres. Lo cual hace de que en este anticolonialismo se destaquen desde Manet, Monet, Courbet y Víctor Hugo. Bueno, esto era, obviamente, que son referencias que tienen que ver con otras cuestiones
y con otras discusiones, pero que están alrededor de lo del mismo libro, ¿no? La otra cosa interesante es de que se desmitifica en el libro el apoyo que dan los norteamericanos a México después de la guerra. Después de que termina la guerra, o sea, hay el peligro de que, o sea, hay generales surianos que están proponiendo crear batallones y venir a combatir al lado de Maximiliano en México. Finalmente no lo logran, qué bueno, ¿no? Digo, hubiera sido un problema más y hubiera sido como revivir la potencia colonial en México después de tanto haber batallado, ¿no? Pero por parte de los yanquis que habían ganado la revolución, que habían ganado la guerra civil, los yanquis no apoyan realmente a México, o sea, lo único que apoyan son algunas declaraciones, pero cuando México pide armas, las armas las venden y las venden carísimas. No hay un regalo, no hay una colaboración, no hay un apoyo de parte del gobierno norteamericano, sino que es una acción comercial. Y dicen, bueno, como los franceses ya dijeron que van a salir, el acuerdo de neutralidad que teníamos desaparece, ¿no? Bueno, y la otra cosa es de que le mandan una carta a Napoleón III diciendo que a ellos no les gustaría tener una colonia francesa instaurada en su frontera, que es el caso de la colonia mexicana de parte de los franceses. Y ahora hay otra cosa, o sea, estas mismas personas que de repente resulta que son muy antiimperialistas norteamericanos, que bueno, justifican la intervención francesa en cuanto a que sería una forma de contrarrestar la intervención norteamericana en México. Entonces, no se trata de escoger de qué colonia somos, si vamos a ser colonia norteamericana o si vamos a ser colonia francesa, sino que de lo que se trata es si vamos a ser independientes. O sea, no podemos lograr una independencia satisfactoria, en este caso, como dicen estos conservadores, de los gringos, si pasamos a ser una colonia de los franceses, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante discutir, que es una cosa que queda muy clara en el libro. Queda muy claro en el libro que el apoyo norteamericano no es un apoyo real, sino que es un apoyo bastante a medias, ¿no? Así es, y bueno, eso está fundado en gran medida en los intereses, ¿no? Que ya mencionábamos antes. Yo creo también que, o me parece interesante ese momento en el que, como dices, Carlota va a gestionar este apoyo por parte de las tropas francesas y lo que sucede en el momento en el que Napoleón III deja esta causa, digamos, a medias y Maximiliano se queda, pues creo que por eso ha sido en gran medida idealizado como el mártir que fue abandonado por las tropas francesas en 1867 y pues esta retirada que implica su muerte, ¿no? En 1867 en el Cerro de las Campanas, que muchos conocemos. Hay una analista que es una académica de la UNAM, que es la doctora Marta Eugenia García, y ella habla, ¿no?, de la caída de este imperio y lo importante y lo necesario, por supuesto, que era que esto sucediera, y menciona pues este momento en el que Napoleón III retira sus tropas y dice que el gran error de Maximiliano fue confiar demasiado en el ejército francés y no haber formado sus propias tropas mexicanas, que bueno, digo, eso hubiera sido bastante un oxímoron porque no dejaba de ser un imperio. Y creo que hay otro punto interesante, es cuando Maximiliano, estando en este proceso, y eso lo cita en ese proceso en el que llega ya a Querétaro en 1866, pide hablar con Juárez, ¿no, Jorge? Y le es negada esta oportunidad de establecer un intercambio con él,
y él busca a estas dos figuras que, si bien es cierto, eran pues eran liberales y eran progresistas, y ese es otro de los puntos que creo que es interesante discutir, Jorge, y tú lo sabes mejor que nadie, porque este hito de liberalismo o de la figura, probablemente porque era reconocido como un intelectual, y probablemente por eso, incluso por gran parte de sus relaciones, se le ubicaba a Napoleón como una figura progresista, ¿no? Pero que en realidad no era, actuó, digamos, como un emperador. Entonces, en este contraste, pues, entre sus planteamientos, que casi siempre eran irreverentes contra el gobierno y contra lo establecido, pues él fue eso que criticaba, un emperador. Y creo que dentro de esas figuras que te decía, pues que tenían bastante prestigio, eran Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, que fueron quienes les había nombrado defensores y se habían negado a colaborar con el imperio en ese momento. Sí, o sea, él buscó un acercamiento con Riva Palacio, así como buscó un acercamiento con Juárez. O sea, le propuso a Juárez que fuera parte precisamente de su gabinete, ¿no? Y Juárez decía, pues de ninguna manera. O sea, usted es un usurpador, es una persona que se encuentra aquí representando un imperio y nosotros somos republicanos. Entonces, usted representa los intereses de Napoleón y nosotros representamos los intereses de México. Entonces era muy claro el por qué nos iba a aceptar, ¿no? Incluso cuando está en Querétaro, es cuando en Querétaro, o sea, la toma de Querétaro por parte de los liberales, no fue una cosa de horas, sino que fue una cosa de varios días, ¿no? Forma su último gabinete y entonces incluso propone, bueno, este último gabinete es un gabinete más conservador, el más conservador que le haya creado, porque además requiere del acercamiento de los militares que él anteriormente despreció, en especial Miramón. A Miramón lo había despreciado porque Miramón significaba una competencia para él, o sea, era la figura de los conservadores, era el militar de los conservadores, había sido presidente conservador de México, y entonces a Miramón lo destierra el país, y en el momento que los franceses lo dejan colgado literalmente de la brocha, recurre a Miramón como una posible escalera, ¿no? Entonces, realmente la posición que tuvo es una posición en la cual despreció a los conservadores y por eso no pudo formar un ejército. O sea, no pudo formar un ejército realmente al no lograr crear, digamos, una mezcla con los conservadores. Entonces llegaba a gobernar el país a nombre de los conservadores, pero únicamente mantenía a figuras que eran figuras fundamentalmente decorativas de los conservadores, como era el caso de Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? El hijo de Morelos, ¿no? El cual fue profundamente conservador, pero no podía contar con la figura de Miramón porque era una figura que competía con él mismo. Entonces, por eso lo había sacado del país y después tuvo que recurrir a él y tuvo entonces que recurrir a las principales fuerzas conservadoras, ¿no? Yo te quería preguntar más sobre la figura de Vidaurri y de cómo podrías hacer un paralelismo entre Vidaurri y a lo mejor no necesariamente personajes del presente, pero sí de ese comportamiento que tuvo Vidaurri. Creo que es un personaje que tuvo varios momentos históricos y que deja ahí un saldo pedagógico, ¿no? Bueno, en el caso de Vidaurri, Vidaurri era gobernador de Monterrey, bueno, de Nuevo León, que era un estado territorialmente más grande que el actual estado de Nuevo León. Este, en, en la,
en el momento de la Revolución de Ayutla. Fue un liberal, el cual tuvo oficiales que fueron muy destacados en la guerra contra los conservadores, que después quiso desplazarlos, y que los desplazó con tremendas derrotas, y que posteriormente sigue siendo gobernador de Nuevo León cuando interviene Francia en México y que impone a Napoleón. Entonces sigue siendo conservador en ese momento, pero es un momento en que va a romper con los liberales. Digo, sigue siendo liberal en ese momento, pero en el momento en que ve la posibilidad de que Juárez sea derrotado, decide poner todas sus cartas de una manera oportunista del lado de Maximiliano, ¿no? Y bueno, en ese momento hay una ruptura total con los liberales y particularmente con Juárez. Pero también es muy fuerte la ruptura que va a tener con Mariano Escobedo, ¿no? Que Mariano Escobedo es la figura liberal más importante, o es el militar más importante en la guerra contra la intervención francesa, y es el que toma prisionero precisamente a Miramón, Mejía y Maximiliano, ¿no? Pero entonces Vidaurri es una figura que es nombrado secretario de Hacienda por Maximiliano. Maximiliano decide cambiar la capital del país de Ciudad de México a Querétaro, y esto se va a llevar a cabo la batalla. Y entonces resulta que Vidaurri huye a Ciudad de México, porque ve que es una guerra que difícilmente van a ganar, sabe que no va a ser aceptado por los liberales. En primer lugar, hay una ley que es la ley del 4 de marzo, una ley en la cual, o era del 4 de abril del 66, creo que es del 4 de abril, la cual señalaba que todo aquel que había tomado las armas o había colaborado o había eh, dado loas y vivas para los liberales, sería pasado por las armas. Esta ley la decretó Maximiliano. Y entonces, y bueno, los liberales lo que hicieron es que dijeron, sí, estamos de acuerdo, pero todos los que hayan colaborado con los conservadores, ¿no? Entonces revirtieron la ley. Y entonces, cuando se está dando la batalla de Querétaro, eh, va Vidaurri huir hacia Ciudad de México, y en Ciudad de México va a ser tomado preso por las tropas porfiristas, porque las tropas porfiristas acaban de tener una gran victoria en Puebla y después en Ciudad de México, y, y Porfirio Díaz lo va a fusilar. Eso respecto a la figura de Vidaurri, que yo creo que es muy importante que se tome en cuenta, sobre todo a partir de las declaraciones, ya lo dije la semana pasada, del Bronco en Monterrey. Claro, creo que subestimamos, como bien dices, de repente la inteligencia o la participación de figuras de estos personajes como liberales mexicanos dentro de la historia, y de repente como que simplificamos, ¿no? Los periodos, pero creo que hace un ejercicio muy valioso Taibo de recuperar incluso todo, desde las cartas que se envían entre los militares, que reflejan otro tipo de experiencias. Yo recuerdo que dentro de la narrativa, pues, de la historia oficial o contada por el sistema, pues, del Estado, tiene más con los históricos y no tanto con esos intercambios sutiles, con el resaltar a los personajes por la inteligencia. Bueno, una cosa muy importante es Poco esta, para ¿no? O sea, luchar contra los ejércitos conservadores, digamos que para los liberales lograron derrotar a los conservadores, pero derrotar al ejército francés de Napoleón III no era una cosa fácil. Y entonces vamos a ver, igual que en la Guerra de los 3 años, que pasan los primeros años perdiendo y perdiendo y perdiendo las batallas, y además de ir perdiendo las batallas, a pesar de ir perdiendo las batallas, en el momento en que empiezan ganar, va a ser triunfo tras triunfo tras triunfo, hasta
derrotar a los franceses, derrotar a los belgas y derrotar a los austrohúngaros, ¿no? Otra cosa interesante es que estas figuras de los liberales eran gente que tenía una carrera de derecho, que eran escritores, que eran poetas, y que se hicieron militares a costa de la necesidad. No eran militares profesionales, como era el caso de Miramón y Mejía, y el ejército conservador, y sin embargo derrotaron al ejército francés junto con el ejército conservador, y eso me parece que es una cosa que es sumamente importante y que es una cosa que debemos resaltar. Lo que yo señalaba era cómo los militares mexicanos liberales fue una generación verdaderamente extraordinaria, fue una generación de intelectuales mexicanos, la intelectualidad mexicana era muy nueva, y a pesar de ser muy nueva, eran abogados, eran poetas, eran escritores, eran músicos, eran dramaturgos, o sea, eran todo eso, y Sí, además la necesidad los obligó a ser soldados, y llegaron a ser soldados bastante bien calificados, que derrotaron primero al ejército conservador, que es el ejército profesional mexicano, con soldados de escuela, y después lograron derrotar también al ejército francés, que era un ejército que no perdía una batalla desde Waterloo. totalmente. Excelente forma de sintetizarlo, Jorge. De hecho, Paco Ignacio Taibo lo dice así, que, que él se atreve a declarar que pocos momentos en la historia global había una orquesta de poetas luchando por la soberanía de un país, ¿no? Que era cuando los poetas se habían convertido en caudillos, en militares, y eso le daba un sentido completamente profundo a todas esas hazañas, incluso en la correspondencia, en el intercambio de las cartas, lo señala Pablo Ignacio Taibo. Pues muchas gracias por esto, creo que aprendí muchísimo pues de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Jorge. El siguiente libro que leeremos será Las mujeres en el 68, un libro muy importante de Susana Cato, y la invitada para participar con nosotros es Susana Cato. Pues gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias.